So aquí estamos ahora con el material que nos toca hoy. Vamos a comenzar con los nombres y artículos. Los nombres en español. Y para recordar a las personas, nombres son nouns, artículos son articles. Los nombres son las palabras que identifican cosas, animales, personas, lugares e ideas. Ok. Todos los nombres en español son por naturaleza sort of a hip hopish. They have been nurturing their swagger for a very long time. Why do I say that? Well, because all of them have género y número. Let's go deeper into that. Los nombres que identifican cosas vivas o animadas tienen tres tipos de terminaciones. Los nombres que identifican cosas vivas y animadas en masculino, quiero decir, tienen tres tipos de terminaciones. En femenino también tienen tres terminaciones. Vamos a ver las que son en masculino. En masculino terminan en o, en or o en ista. Para o, un ejemplo, el libro. Para or, el constructor. Para ista, el periodista. En femenino pueden terminar en a, en hora y en ista. En a, por ejemplo, la libreta, which is notebook. En hora, la productora. Y en ista, la periodista. Y fíjense que periodista es tanto para masculino como para femenino. La diferencia es el artículo. Cuando yo digo el periodista, I'm referring to the male one. Cuando yo digo la periodista, I'm referring to the female one. Pretty simple. So, esta will work for the two of them. Vamos a continuar entonces con el próximo grupo de nombres. Los nombres de cosas vivas o animadas, me equivoqué, no es el próximo grupo, todavía hay algo más que anotar al respecto de los nombres de cosas vivas o animadas. Dice, es bueno anotar que los nombres que se refieren a varones o males o masculino, like el hombre, are generally masculine, generally. While nouns that refer to females, like la mujer, which is the woman, are generally feminine. Good thing to remember, but just keep in mind that it says generally. Let's go now to the next group of nouns. Nombres de cosas inanimadas. Those are the ones that do not have life. Ok. Dice, para masculino pueden terminar o en o en ma, o en s. En femenino pueden terminar en a, en sion o en dad. Y tienen los ejemplos allí. Para O, el carro, el diario. Para Ma, el programa, el mamograma, el problema. Para S, el compás, el país. El país quiere decir the country. En femenino, para A, you can go by la tortilla, la casa, la mesa. By the way, la tortilla is the omelette. And or the chips, tortilla chips, cualquiera de los dos. When you say la tortilla, it could be any of those things. Then, conción, tienen ejemplos como la canción, la intención, la conversación, la ciudad. I'm sorry. Para that tienen la ciudad, la verdad, la generosidad. Magnífico. Vamos al próximo slide. Dice, nombres de cosas inanimadas. Todavía hay algunas cositas that we need to go over. Ok. Y ahora algo súper extra mega importante that I don't get tired to remind my students about. Don't forget, no olvides. Since the gender of nouns that refer to non-living things cannot be determined by foolproof rules,
You should memorize the gender of each noun you learn. Please memorize each noun with its corresponding article. El para masculino, la para femenino. Hope you got it. Vamos a la próxima. Dice excepciones. Para toda regla hay excepciones. Y aquí hay algunas. Por ejemplo, mapa termina en A, pero es un nombre masculino. And how will you know that? Because if you're learning the nouns with the article as we just advised you, you will remember that it's supposed to be el mapa. Día, same thing, termina con A, pero es un nombre masculino, el día. Otro ejemplo, la mano. Mano termina con O, pero es un nombre femenino, porque si aprendes el nombre con el artículo, you will remember la mano. La artículo femenino, mano entonces es un nombre femenino. So you always trust the article, not really the ending, because you can see you have exceptions, and when you have no idea or you don't remember, the article will let you know. Hope you get that too. Vamos al número 8. El plural de los nombres. En español, los nombres que terminan en vowel form the plural by adding s. Los nombres that end in a consonant add s. Nombres that end in a z, change the z to t, then add es. Ejemplos. El perro termina en vocal porque termina con o, por lo tanto lo único que añado es una s. Los perros. And article is in plural, noun is in plural. Article is in singular, noun is in singular. Because it does matter in Spanish. La nacionalidad, las nacionalidades. ¿Por qué añadí ES? Porque nacionalidad termina en D. Por lo tanto, añado ES. El lápiz termina en Z. Por lo tanto, la Z cambia a C. And then I add ES. Continuando con el plural de los nombres. Usualmente cuando un nombre en singular has an accent mark o acento on the last syllable, the accent is dropped from the plural form. El autobús termina con S, but when I go and do the plural of it, los autobuses, you see that it doesn't have the acento. La lección tiene acento in the last syllable again, as in autobús. But when I go and do the plural, las lecciones no tiene acento. But do not worry, because I'll explain to you a super cool method of doing acentos like a master. So you'll see that later on. Déjame añadir aquí method, because I left it out. Okay. And then, last thing to remind you, and before I forget, remember, you must use the masculine plural form to refer to a group that includes both males and females. Por ejemplo, una niña y dos niños son tres niños. Un profesor y dos profesoras son tres profesores. You see that? Very good. And as always, feliz aprendizaje for you. Happy learning for you. Okay,